Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a 7.000 millones, 21 horas 5 minutos. Octavo programa de esta tercera temporada, vamos por el programa número 49. Si contamos aquel arranque del año 2016 en nuestra primera temporada. Maxi, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Jorge? Bien, tranquilo. Hoy vamos a estar hablando de la realidad actual de Nicaragua, donde una reforma en el sistema de seguridad social desencadenó manifestaciones que fueron reprimidas, donde hubo muertos, donde hubo presos, donde hubo canales de televisión que fueron bloqueados por el Estado. Vamos a estar hablando en el primer bloque de esto que está sucediendo. Sí, con dos ángulos. Uno, la situación particular en Nicaragua, y otra, lo que pasa en varias partes del mundo donde se están promoviendo diversas reformas a los sistemas de pensiones y jubilaciones. Hay que estar atento a estos cambios porque han provocado protestas en muchos países. Vamos a ver cuál es el camino que están recorriendo quienes están gobernando. Sí, y en el segundo bloque vamos a hablar de Armenia, del genocidio armenio, que ya fue hace 103 años, y también vamos a hablar de la realidad actual de Armenia, un país donde el presidente pasó a ser primer ministro, renunció por las protestas que hubo en su contra, y el candidato opositor que lo llevó a renunciar es hoy quien puede transformarse en el primer ministro de Armenia. Notable. Y vamos a recordar que ya pueden comenzar a comunicarse con nosotros para plantearnos sus inquietudes, sus puntos de vista, para sumar a esta mesa de 7.000 millones. Sí, a través del 092-1040-74, SMS y WhatsApp, y si no a través de Twitter en @7mmillones. Bueno, Nicaragua, protestas, ustedes habrán visto en las ediciones informativas de InfoTNU en las últimas semanas que han llevado, hay distintos balances. Algunos hablan de más de 40 personas fallecidas por las protestas generadas tras la presentación de este proyecto de reforma previsional. Otros hablan de 25 personas fallecidas, cientos de heridos, mucha represión en las calles, gobierno de Daniel Ortega, un histórico de ese país desde los años 70 con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, una guerrilla que logró asumir el poder y el gobierno, pero que en estos momentos Ortega se encuentra en esta situación y los nicaragüenses en esta situación. La mesa del diálogo y que el primer tema que se aborde sea el de seguro. Los hechos de violencia que se han venido presentando. Muchachos, la sonda Foley, necesito la sonda Foley de este paciente y de este también, no sé, los van a desvestir, hay que buscarle todo. Este es un proyectil. Y vamos a hablar un poco de qué era esta reforma que se discutió durante todo 2017 en Nicaragua y que se aprobó el 16 de abril de 2018, donde se estipulaba que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social iba a tener un aumento del 6,25% al 7% las deducciones jubilatorias a los salarios de los trabajadores, y en el caso de los empleadores se iba a pasar de 19% a 22,5%. Además, se denunciaba que iba a haber una baja en las pensiones, ya que 5% de las pensiones iban a ser destinados a contribuir con este seguro social. Estas son las bases de la reforma que generó todas estas manifestaciones en Nicaragua. Muy bien, y ya está con nosotros Álvaro Padrón, nuestro columnista habitual de 7.000 millones. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muy bien. Contento porque tenemos región, Nicaragua, tenemos mundo
Y tenemos para traer también con esto de la seguridad social algunas reflexiones sobre Uruguay, ¿no? Muy bien, y también tenemos con nosotros a Mauro Casas, politólogo, ya ha estado con nosotros en 7.000 millones. En este caso también debemos agregar que a tu labor habitual has participado como observador de la Organización de Estados Americanos en recientes elecciones en Nicaragua, lo que te da un panorama también de cómo se está viendo para allá. Bienvenido, Mauro. Muchas gracias, estoy muy contento de estar con ustedes de vuelta. Bueno, muy bien. Podemos empezar por ahí, tal vez. ¿Qué hay detrás de todas estas protestas? Ustedes decían, hay mucho más que la mera reforma previsional. Sí, yo diría que el régimen de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua, que en su segunda vida, digamos, la segunda vida de Daniel Ortega, que comenzó en 2006 como nuevamente presidente, luego de haber sido líder revolucionario en los años 70 y presidente de Nicaragua del 85 al 90. Digamos que es un régimen que ha tendido a radicalizarse en cuanto al uso de la fuerza contra los manifestantes. Es un régimen que de a poco fue minando muchas de las garantías que tenían los opositores en Nicaragua para hacer política, los medios de comunicación para poder informar libremente, etcétera, y un régimen que cada vez se fue alejando más de la raíz histórica del sandinismo, al punto de que buena parte del sandinismo hoy no está en el gobierno, sino que es oposición. El movimiento de resistencia sandinista y connotados líderes, ex líderes de la revolución, figuras de la cultura, etcétera, que definen todo esto como el orteguismo o el danielismo, que no tiene nada que ver con el proceso revolucionario que inició Sandino allá a fines de la década del 20, entre el 27 y el 33, y que luego finalmente los sandinistas de la mano de Ortega y de otros líderes lograron derrocar la cruenta dictadura de la familia Somoza allá por el año 79. Entonces, digamos que es un régimen que se fue radicalizando, se fue volviendo cada vez más cerrado y más bien un asunto de familia, donde está el presidente, donde está su esposa, la vicepresidenta Murillo, y están sus hijos al frente de algunos medios de comunicación y de importantes empresas, y es un régimen que cada vez fue perdiendo cercanía con el pueblo y fue perdiendo también sus credenciales de izquierda también, ¿no? Para buena parte de la izquierda nicaragüense. Álvaro. Y no, coincido con Mauro, porque en realidad, fíjense cómo titulamos esto, ¿no? La reforma de la seguridad social en Nicaragua detonó una crisis política, social, y lo primero, los datos que tú decías, Maxi, no es una tal reforma. Vamos a hablar un poquito más después del contexto de las reformas de seguridad social en el mundo y en América Latina, y esta no parece ser tan relevante como para haber generado una reacción así. Decías los datos, ¿no? Cifras, de 6,25 a 7. Menos del 1% en el aumento de la contribución de trabajadores, 2-3 puntos en la de empresarios, un 5% de descuento a los jubilados, que además tiene que ver con una prestación de salud. Datos increíbles, ¿no? Se mantiene la edad de 60 años, que es el tema que en casi todos lados se está cuestionando. Vamos a volver después a esto, porque también nos involucran en Uruguay. Y un dato insólito en Nicaragua: se pueden jubilar con 15 años de trabajo. Es la más baja del mundo esa tasa. Entre otras cosas, porque si no ponen una tasa así no se jubila nadie. Porque aquí viene una cuestión clave de América Latina, la informalidad. Claro. Más del 80% de las personas están en la informalidad, solo el 20% aporta a la seguridad social. Es decir, es un tema del 20% de las personas que viven en Nicaragua. ¿Justifica esto una crisis, una especie de revuelta? Una explosión masiva en todo el país. Mi teoría es que no, que es la chispa que encendió una mecha. Y aquí Mauro acaba de presentar un conjunto de elementos que componen hoy la realidad de Nicaragua, y esto lo que hizo fue agravar una tendencia que ya existía. Más represión, muertos. Yo creo que se quedaron cortos con esa cifra, ¿eh? Hay ya datos de más de 60. Sí, hay algunas versiones, algunas fuentes que están hablando de más de 60 personas fallecidas. Entonces, esto tiene un trasfondo mucho más fuerte en términos de legitimidad política, de crisis económica. Aquí vuelve el factor Venezuela. Venezuela le ha soltado la mano a varios países de Centroamérica. Aparece el factor chino. Recuerden que Nicaragua tenía un megaproyecto de crear un canal de Panamá alternativo, desapareció. Sí. Bueno, pero hay quienes están hablando de alguna influencia china, esperando que haya modificaciones y que pueda finalmente retomarse
la opción de ese canal que sería estratégico y que cambiaría la correlación de fuerzas a nivel global en muchos aspectos, porque hoy el canal de Panamá, más allá de que está en manos panameñas, sigue teniendo una fuerte influencia de Estados Unidos. Y el otro actor geopolítico global, como China, lograr hacer un canal en otro país centroamericano, esto cambiaría muchísimo. ¿A cuántos kilómetros de Estados Unidos? Que recordemos, tuvo con el canal de Panamá una experiencia de injerencia directa, ¿no? Bases instaladas, grandes problemas para que Panamá recuperara la pertenencia del canal y de la zona. En fin, geopolítica siempre metida. Pero gran error cometeríamos, y yo lo adelanto y me sumo al enfoque de Mauro, si ubicáramos esto en esa dicotomía de, bueno, aquí está el imperio otra vez interviniendo para hacer caer un gobierno de izquierda, y yo coincido, ese gobierno está lejos de ser un gobierno de izquierda, y Ortega está muy lejos de reivindicar lo que fue el origen del sandinismo. Pero también sería un gran error que inmediatamente algunos dijeran, bueno, digamos, no pasa nada en Nicaragua, todo está bien. Digamos, este es un esquema que podría parecer muy rápido, ¿no? Otra vez el imperialismo actuando y otros que dijeran, no, aquí sencillamente tiene que haber elecciones de nuevo. Acaba de haber elecciones hace relativamente poco, con 70% de aceptación. Entonces, es una situación muy compleja que mirarlo desde un simplismo nos generaría un gran problema en una región que está muy cuestionada en términos de democracia. Entonces, salir un poco de ese lugar común que últimamente organiza la polarización de gran parte de los debates en América Latina, creo que sería una buena contribución también en este programa. Ahora, Álvaro, vos decías justamente de que esto que pasa en Nicaragua, que la reforma no daba para que explotara esto como explotó. Entonces, ¿quién fue que hizo explotar esto por algo que parecía ser tan mínimo? Están los estudiantes detrás, están los campesinos, pero ¿hay algún movimiento, hay voces que dicen justamente de que se está intentando voltear al gobierno de Daniel Ortega con esta movilización? Y está claro que hay intereses para que eso ocurra, pero esto me hace acordar, ¿se acuerdan cuando hablábamos del episodio en Brasil con respecto a las movilizaciones por el transporte? Sí, o sea, las cosas empiezan desde un lugar y luego se acumulan intereses. Claramente, ver a un gobierno de la historia del sandinismo reprimiendo en la calle, a mí me hace acordar, miren, estudiantes con armas absolutamente precarias, enfrentando al gobierno de turno, fue lo que nosotros vivimos hace 40 años con el inicio de la revolución sandinista. Entonces, cuidado con esto, que me empiecen a decir a mí que la lógica de un gobierno de izquierda es reprimir en la calle a estudiantes, es peligroso. Entonces, comienza claramente con un tema que puede no ser central, como no lo era el transporte en Brasil. No lo era. No era que estábamos frente a un debate de crisis económica en Brasil cuando se reivindicaba que el boleto fuera más barato. Pero eso era popular. Luego evolucionó hacia la educación, hacia la salud, y esto va a pasar en Nicaragua. ¿Vos decís que esto es 100% popular lo que pasa en Nicaragua, que no hay nadie atrás? Comienza siendo una reivindicación legítima, una movilización popular, y luego empieza a tener todos los demás componentes. La responsabilidad del gobierno, en primer lugar, es no reprimir. Un gobierno con la trayectoria, con la historia del sandinismo, salir a reprimir a estudiantes. Por favor, salir a reprimir con el aparato estatal, con la desproporción que eso significa. Ahora, que luego aparecen intereses cruzados, no les quepa duda. Pero aquí hay una responsabilidad, en primer lugar, del Estado y del gobierno del Estado a la hora de aplicar una represión estatal. Y eso es inaceptable. Yo no puedo en esta mesa defender lo que luego critico en Brasil, porque pierdo autoridad política y moral para hacer eso. Y en Brasil hay represión del Estado, hay una situación de pérdida de garantías democráticas y en Nicaragua también. Mauro, ¿por dónde ves tú algunas de las explicaciones a este fenómeno que se está registrando en las últimas semanas? Más allá de lo que podemos ver en titulares, la reforma en sí. Yo lo que creo, antes que nada, que hay una cuestión que siempre nos pone un poco en un brete a los analistas, a los académicos, que es la dicotomía entre democracia, autoritarismo, democracia, dictadura, porque como que, no lo hicieron ustedes, pero en general uno cuando está en un programa le piden que diga, bueno, pero es una dictadura lo que hay en Nicaragua, es una dictadura lo que hay en Venezuela, y en realidad
no es ni una cosa ni la otra lo que hay en Nicaragua. Nicaragua claramente no es un país que cumpla con las garantías mínimas para que uno lo pueda considerar un régimen democrático, no lo es, digamos, de hecho no lo es. Es un país donde hay un partido hegemónico, un partido que controla todas las instituciones y la vida del país, y hay una familia que controla buena parte de la vida del país, y donde si nos ceñimos a una idea muy mínima de democracia, donde pensemos que la oposición tiene que ser capaz de disputar una elección para que haya democracia en un país, esa es una definición de Adam Przeworski, un politólogo muy importante. Digamos, en Nicaragua eso no ocurre. En Nicaragua no están dadas esas garantías. A ver, vive Nicaragua... Hay muchos cuestionamientos sobre el sistema electoral nicaragüense. Justamente, el sistema electoral nicaragüense, la violencia política, digamos, a la que se ve sometida cualquier opositor al régimen y cualquiera que intente disputar limpiamente las elecciones, todo eso configura un escenario en el cual claramente Nicaragua no es una democracia liberal, una democracia donde estén dadas las garantías liberales a los derechos políticos, civiles, etc. Y bueno, y uno podía decir que era un régimen que con un buen margen de autoritarismo, de centralismo del poder, etc., era un régimen más o menos popular, ¿no? Era un régimen en el cual el gobierno, más allá de todas las artimañas y las cuestiones que pudiera amañar para ganar una elección, era un régimen que tenía respaldo popular. ¿Alcanza eso para ser una democracia? Tampoco. Pero bueno, en fin, hasta ahí llegábamos. Ahora parece que esa es la pata que le quedaba, digamos, la pata de la silla que le quedaba al sandinismo, que ya tampoco parece tenerla, que es decir, más allá de ser un régimen en el cual no se respetan los derechos y las garantías individuales ni para competir en elecciones ni para manifestarse en la vida política, parece que pierde legitimidad popular. No solo eso, sino que el esquema de alianzas de Daniel Ortega para llegar a la presidencia en 2006, Daniel Ortega llega a la presidencia por segunda vez en el 2006 bajo una plataforma en la cual él construyó una alianza férrea, por ejemplo, con la Iglesia Católica en Nicaragua, por ejemplo, con los sectores empresariales más poderosos del país, de Nicaragua, con la central, digamos, empresarial, la Cámara Empresarial Principal de Nicaragua. Todo eso lo llevó a una alianza en la cual, claro, por izquierda, de los sectores del sandinismo, de la izquierda, decían, bueno, el régimen, el gobierno Ortega es un gobierno neoliberal, es un gobierno pro-empresarial, un gobierno pro-norteamericano, un gobierno que está aplicando las mismas políticas económicas de los 90, etcétera, etcétera. Pero esa es la alianza que hoy también parece resquebrajarse, porque ya en los últimos días veíamos, por ejemplo, al líder de la Iglesia Católica en Managua, al arzobispo, presidir una misa que rápidamente se convirtió en una marcha opositora, en un acto opositor, y con palabras muy duras hacia el gobierno, y el gobierno tratando de apelar a que la Iglesia contribuyera a un diálogo como mediador, y la Iglesia en algún punto no dejándose atar a ese proceso, diciendo que bueno, que para que haya un diálogo, una mediación, tenía que haber por lo menos reconocimiento de culpa por parte del gobierno. 30 días les dio para que no se reprima más en las calles, para que se liberen los presos. Y para que se esclarezcan los asesinatos que hubo en los últimos días y para que se liberen los presos políticos de los últimos días. Entonces, a eso me quería referir, a que Ortega está perdiendo no solo legitimidad popular, no solo ya perdió buena parte del apoyo político de lo que era el sandinismo original, el Frente Sandinista, sino que también parece no tener ya esta alianza que tenía con los sectores muy poderosos de la sociedad y conservadores como la Iglesia y como los empresarios. Entonces ahí sí uno ve que la posición del presidente está mucho más debilitada y se convierte mucho más en un juego de familia, como decíamos, ¿no? El apoyo que tiene Daniel Ortega es el de su propia familia. Hablando de familia, mirá, llega un mensaje que dice: buenas noches, qué curioso que hoy Ortega tenga una presencia feudal, utilizan el término feudal, tan similar a la situación que combatió el gobierno de Anastasio Somoza. Muy buen programa, saludos Silvia de Cordón. Hay otra gente que dice: ¿son estudiantes? Yo vi mucha gente armada como en las guarimbas en Venezuela. Hay otra gente que dice: no le digan más sandinistas a este gobierno porque no tiene nada que ver con Augusto César Sandino, el líder histórico antiimperialista nicaragüense que tú mencionabas. Una de las consignas que se escuchó mucho estos días en la calle era: Ortega, Somoza son la misma cosa, ¿no? Y sí, para muchos de los sandinistas de aquella ola, Gioconda Belli, gente de la cultura importante, comparan claramente lo que, incluso esta movilización popular como la que tumbó a Somoza en el 79. ¿no? Mauro, te hago una consulta, porque vos hablas del régimen de Ortega.
En la región no se habla muchas veces de forma peyorativa con el término de régimen. Esas naciones que tienen como esos cuestionamientos a la democracia es el régimen de Maduro, el régimen de Ortega, pero no es el régimen de Macri o el régimen de Tabaré Vázquez. Esa palabra no se utiliza como de cierta forma, quizá capaz vos no la hacés, pero para marcar la cancha. Yo la estoy usando en términos peyorativos. Peyorativos, sí, o sea, régimen como una palabra peyorativa. A ver, uno puede pensar que también hablamos a veces de régimen presidencialista versus régimen parlamentarista. Por eso, no es peyorativa en sí misma, pero sí se la utiliza. Sí, está claro que hay gobiernos como el de Nicolás Maduro en Venezuela, como el de Daniel Ortega en Nicaragua, que tampoco me parece justa del todo la comparación por los niveles de popularidad y de haber ganado elecciones que han sido, en el caso de Venezuela, mucho más controladas, mucho más observadas por la comunidad internacional que en el caso de Nicaragua, donde recién el año pasado se permitió que una misión de la OEA para unas elecciones locales visitara el país. Pero bueno, salvando las distancias, sí, claro, hay gobiernos que prácticamente no respetan las mínimas garantías para ser considerados democráticos. Digo, ganar elecciones no es el único factor, si bien es un piso mínimo, no es lo único que define que un país sea una democracia, ¿no? Elecciones también se hacen en gobiernos autoritarios y Putin gana elecciones, digamos. Y también se habla del régimen. Kim Jong-un gana elecciones. Acá lo nuevo es que perdió las calles. Y efectivamente ese era hasta ahora un punto fuerte de Ortega, que era seguir teniendo popularidad. Es la primera vez que tiene en las calles una expresión que le mueve el piso. Y esto es la demostración de un deterioro sistemático de una forma de ir enterrando la historia del sandinismo. Es así. Y eso hasta ahora fue también aceptado porque, a ver, tú lo acabas de decir, ¿no? ¿Por qué no estuvo la lupa en Nicaragua como estuvo en Venezuela? Y de vuelta a los intereses y la hipocresía internacional. Nicaragua pesa poco. Entonces, y se portaba bien. Porque esta ecuación que dice Mauro, de qué política al final se estaba aplicando en Nicaragua, no molestaba a poderes económicos, a determinados sectores. Entonces no era el foco, ni por su tamaño de país, ni por su influencia en la región, ni porque estuviera haciendo algo demasiado peligroso. Entonces, lo que acaba de ocurrir no es que hayan intentado la tal reforma de seguridad social. Lo que acaba de ocurrir es que con eso alcanzó para que empezara a perder el respaldo popular, sobre todo en la calle. De organizaciones, además, por ejemplo, sindicales, que han sido, en general, bastante cercanas. También en eso ha habido un brazo de control del sandinismo en relación a alguna de las centrales sindicales. Entonces, empieza algo nuevo en Nicaragua, que es esa ecuación en donde yo creo que se va a terminar peleando con todo el mundo. O sea, no va a lograr gobernabilidad ni por izquierda ni por derecha y va a tener que repensar, porque le quedan 3 años, ¿no? Sí. En términos de si esto no termina antes, que yo espero que no, porque cuidado con lo que se formule como salida, ¿no? Porque es muy fácil que alguien diga ahora, bueno, lo que hay que hacer es cuestionar a un gobierno que tiene detrás una elección. Algunos van a plantear elecciones anticipadas. Entonces, todo esto, digamos, tiene el titular de la reforma de la seguridad social, pero yo digo, acá estamos frente a un deterioro bastante más profundo. Bueno, y vamos para ahí, vamos para la reforma de la seguridad social, un tema que transcurre no solo en Nicaragua, sino en muchos países a nivel planetario. Un poco el envejecimiento de la población está llevando a discutirlo más profundamente y otro montón de factores que sería largo enumerar ahora, pero es correcto decir que hay muchas iniciativas que se desparraman por los países. Uno dice, ¿quién hace? ¿Quién define estas iniciativas que van apareciendo en todos los países con distintos nombres, pero con proyectos muy similares? Acá en Uruguay, lo han dicho las propias autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, que es necesario hacer una reforma previsional. Es decir, estamos en un contexto en el cual hay un tema que preocupa. Y yo hace poquito estaba con algunas ideas que presentaba el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jorge Bruni, a través de lo que es una columna que él realiza cada poco tiempo, y dice que la reforma del sistema debe ser general, no debe consistir solo en modificar aspectos parciales, cambios paramétricos, edad de retiro, trabajo a tiempo parcial y aprovechamiento de experiencias laborales, necesario sin duda, pero coordinando con reformas de fondo ineludibles. No debe haber tampoco, plantea él, un punto de vista netamente economicista, que la definan solo los economistas, las reformas previsionales. Debe haber muchos factores más en juego. Básicamente lo que dice él es el de la solidaridad. Pero ¿qué ven ustedes a nivel de comentarios generales sobre esta ola de reformas previsionales en el mundo, se puede decir? Sí, yo lo primero es coincidir con esto que tú decías. No es un tema de una región, de un país.
recorre el mundo. Y lo segundo es que no es la primera vez. Yo diría que esta es como la segunda ola de reformas donde el tema se pone con ese carácter, ¿no? Como una cuestión refundacional. La primera ola fue la década de los 90, las privatizaciones de la seguridad social, dicho sea de paso, de las pocas cosas en donde América Latina marcó el rumbo, ¿no? Sobre todo Chile. La creación de los fondos de pensión, la administradora de fondos de pensión, el ahorro individual versus el sistema solidario, dicho sea de paso, hoy en Chile es un tema súper cuestionado, probablemente el más cuestionado, en donde hay más movilizaciones en las calles, incluso para enfrentar una reforma de la presidenta anterior, de Michelle Bachelet, y seguramente con las iniciativas que tome Piñera al respecto, más duro se va a poner esto, solo por un dato, ¿no? Ahora empieza a funcionar. El resultado de aquella época. Ahora se están jubilando. Claro. Ahora empiezan. Entonces, para que tengan una idea, el promedio de jubilación en Chile es de $50. $50. Aquella famosa promesa de que todos íbamos a tener nuestra canastita propia y que íbamos a ser felices. En fin, hay un gran cuestionamiento a aquella ola de reformas. Casi nadie habla muy bien de eso ahora. Y acá aparece otra vez el fenómeno uruguayo, ¿no? Que hicimos un camino intermedio. Elegimos un sistema mixto que combina ambas cosas. Y yo diría que frente a los dilemas actuales hay dos enfoques. Un enfoque de ajuste, un enfoque de recorte, es decir, hay que achicar, hay que, en fin, apretarse el cinturón. Aumentar las contribuciones, aumentar la cantidad de años de trabajo, Exacto. Son algunas de las principales iniciativas que se toman, ¿no? Sí, otro enfoque que es de reformulación. Ambos tienen puntos de coincidencia, porque los problemas son similares. Acabas de dar varios, ¿no? Más tiempo de vida de la gente, para casos como el nuestro y de casi todo el norte, envejecimiento de la población y menos nacimientos. Y agregaría uno que se discute muy poco en América Latina, es fuertísimo en el norte, que son los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo. Porque nunca nos olvidemos que esto se trata de cómo conecta el mercado de trabajo, el mundo laboral, con el mundo no laboral, o sea, de las jubilaciones. Pero después yo diría, en América Latina hay cosas que rompen los ojos, y esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar de Nicaragua. Es otra realidad. La informalidad es la norma en América Latina. Entonces estamos hablando de sistemas que atienden en el mejor de los casos al 20-25% de la población. Trabajo en negro. Exactamente. Y después un tema clave, los bajos impuestos. Si no se habla de tema impositivo, no hay discusión en serio sobre la reforma de la seguridad social. Y agrego uno tercero, porque los dos anteriores no tienen que ver con Uruguay. En Uruguay no hay ninguno de estos dos problemas. Pero hay uno muy fuerte, que son los privilegios. En América Latina, la seguridad social... Perdón, el informalismo es un tema en Uruguay. Pero comparado, está en el entorno del 20 y tanto % de acuerdo a los registros que hay Jorge, en Uruguay. Comparado con el 80% de América Latina. Sí, no, pero sigue siendo un tema. Nos parecemos más al primer mundo en eso que a América Latina. Quiero lo del privilegio porque es un tema actual de América Latina, de Uruguay. Sigue habiendo una lógica en donde la mayoría de los regímenes conviven con regímenes especiales. En Uruguay, por ejemplo, el militar. Antes teníamos otros, que ya los metimos en la bolsa, bancarios, profesionales, es decir, pero aquí queda, y muy duro, el de los militares, que está en toda América Latina presente, que es un agujero negro, porque es un sistema que es básicamente deficitario. En el cono sur es muy distinto que América Latina. Argentina, Brasil y Uruguay tienen, es verdad, alto, pero muy menor la informalidad que el resto de América Latina, sistemas impositivos un poco más serios, salvo el caso de Paraguay, que ya lo tocamos la semana pasada, ¿no? Ahora, fíjense qué significa, sin embargo, esto, que en los tres países meterse con la seguridad social es un gran lío, electoral y político. Está pasando en España también, que hay movilizaciones por la reforma. Claro, pero me quiero quedar en América Latina porque si no vemos al primer mundo que está discutiendo en otro planeta. Es otra cosa, ¿no? Tienen otras capacidades contributivas, tienen otros sistemas. En América Latina, el Cono Sur, lo quiero traer a colación porque este es el gran asunto. Dispara crisis políticas. Argentina, ¿no? Diciembre del año pasado, Macri se metió con esto, se metió un tremendo lío. Hasta el día de hoy están dándole vuelta. Recordemos que además Argentina es el único país en América Latina que le dio vuelta al sistema. Tenía sistema
lo que ellos le llamaban las AFJP, y lo volvió a un sistema solidario. Y ahora la discusión de Macri no es volver a transformarlo en un sistema privado, sino ajustarlo. Y cosas increíbles. Él lo único que plantea es decir, pasemos de 65 a 70 años, de 60 a 63 las mujeres, 30 años como mínimo, y tiene un lío de novela. En Brasil no la pudieron hacer pasar. Miren que Temer está haciendo pasar expresa toda la reforma y no pudo tocar esto todavía. Lo que quiero decir es que hay mucha sensibilidad política. ¿Saben por qué? Porque hay muchos votos. Y si no, pensemos en Uruguay, ahora que tenemos a Mauro delante. Las reformas que han pasado en Uruguay en términos constitucionales casi siempre tienen que ver con estos temas jubilatorios. No pasó el tema de la educación, ¿eh? No pasaron temas sobre la infancia, pero cuando tocamos los temas de seguridad social hay una mayoría impresionante en Uruguay, ningún partido se anima a meterse. Entonces, en 3 países donde hay composiciones similares en términos de el peso de estos temas en el electorado, ahí saltan todos los fusibles. Y es porque es un tema muy sensible en lo político y en lo electoral. Y es la explicación por la cual este tema fue un disparador en Nicaragua. No tanto porque sea un tema tan estructural como es en el conocido. Hay que aclarar que la reforma en Nicaragua fue cancelada por el gobierno de Daniel Ortega. La tiraron para atrás. Sí. Mauro. Sí, la discusión sobre seguridad social obviamente tiene un montón de puntas, ¿no? Por lo menos hay algunas cosas que me parece que para plantear los términos del debate son importantes. A mí plantear esta discusión en términos del déficit, por ejemplo, me parece que es un término que no corresponde. Digamos, los sistemas de seguridad social son, por definición, deficitarios, ¿no? Hablar de déficit ahí no tiene sentido cuando dice, no, la plata que pierde el BPS año a año. No, el BPS no pierde plata. No pierde plata porque tampoco genera. El BPS, claro, digamos, da prestaciones sociales. Lo que uno se tiene que preguntar es, como sociedad, ¿cuál es, digamos, el monto de bienestar que estamos dispuestos a financiar todos como sociedad? Y, como bien decía Álvaro, atar esto a la discusión impositiva, a la discusión sobre el bienestar y decir cómo como sociedad planteamos qué niveles de bienestar estamos dispuestos a pagar. Niveles de bienestar en los cuales se van a ver más favorecidos ciertos grupos sociales por sobre otros, por los momentos de la vida que atraviesan, la niñez, la discapacidad, la enfermedad, las personas mayores, etcétera. Otro tema que para hablar de esto en Uruguay me parece que está muy bueno porque es bien contemporáneo es el tema de la migración. Parte de la crisis del sistema de seguridad social en Uruguay tuvo que ver con la enorme cantidad de uruguayos que se fueron del país en edades productivas, en edad de aportar y muchos de ellos siendo personas muy altamente calificadas cuyo aporte hubiese sido mayor a la seguridad social. Eso lleva a pensar que, tal vez este proceso que estamos viviendo de reversión en el cual nos convertimos en un país receptor de inmigrantes, que en su gran mayoría son personas jóvenes, son personas con calificaciones importantes, que vienen a trabajar, con mayor o menor nivel educativo, pero que vienen a producir y a trabajar en el país, eso puede ser en algún punto un alivio dentro de algunos años para nuestro sistema de seguridad social también, ¿no? Pero bien, me parece que antes que nada pensar eso, que la seguridad social es un esquema en el cual es una decisión de cuánto estamos dispuestos a invertir como sociedad en nuestro bienestar. Y claramente en la región esto ha sido un asunto, obviamente para Macri. Poco más se le prende fuego a Buenos Aires en diciembre del año pasado. Temer pudo pasar la reforma laboral que contenía algunos artículos que eran tremendamente polémicos y liberalizadores de ese sistema y no pudo pasar la reforma de la seguridad social. Creo que Uruguay está bien que se plantee esta discusión, que plantee este debate, pero planteándolo en los términos que corresponden, en los términos de cuánto bienestar queremos financiarle a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Buenísimo el aporte por ese lado, entonces. Bien, para redondear la puesta a punto antes de ir a la pausa de la situación de Nicaragua, ahora está en etapa de diálogo. La Iglesia Católica va a ser quien va a ser de mediadora. Fueron liberados presos políticos. 3 canales de televisión que habían sido bloqueados por el Estado están emitiendo nuevamente. Y se espera que se pueda avanzar en esta situación y que ya no haya más violencia en las calles de Nicaragua. Una reflexión que llega también a través del teléfono, 092 10 40 74. ¿Cómo no va a generar resistencia con los altísimos aportes que hacemos mientras trabajamos? Alguien que se pregunta sobre estas reformas y da su punto de vista. Pausa, sí, pero vamos a hablar de... Vamos a estar hablando de Armenia, de la actualidad de este país, también del genocidio armenio en el próximo bloque de 7.000 millones. Muchas gracias, Mauro. Gracias por haber venido. Un gusto. Álvaro, como siempre. Por favor. Un placer. Vamos a una pausa y ya volvemos con más 7.000 millones.
tenía 8 años. 8 años cuando sacaron mi casa. Mi padre pusieron capucha, llevaron a matar. Todo. Mi padre solo no. Llevan lo que quieren de la casa. Cerraron, yo me acuerdo, pusieron candado, pusieron sello. Eso casa ustedes, van a llevar paseos, dice. Mentira, anda hablando así. Y ahí cerraron, nos llevan lo que pueden. ¿Y qué podemos? Mi mamá compró 2 burros, mi madre con 5 hijos, vamos. Y 2 niños, uno 6 meses era, otro 2 años, 3 años. Pues Jaibat, decían como arriba ponen una cosa, los 2 como bolsa, ya en la costa. Ahí camina, calor, lluvia afuera. Cuando de noche se quedan en un campo, ahí todo. No tenían ellos tampoco, no tenían zapatos, no tenían ropa, uno solo descalzo, todo. Así vivimos 4 años, vivimos para ahí. Esto es así, ¿viste? Lo que pasa. Hay que tener fe. Bueno, y después de este testimonio durísimo, para conocer un poquito más sobre esta realidad que todavía duele y que hace falta reconocer en muchos aspectos, tenemos el placer de recibir a Ari Chamlian. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto estar acá. Integrante de Jóvenes Armenios. Integrante del colectivo Jóvenes Armenios del Uruguay, exactamente. Ari, ya son 28 países, ¿cómo es bien eso de los que han reconocido el genocidio armenio? Uruguay el primero de ellos. Sí, son 28 países los que han reconocido. Dentro de esos reconocimientos podemos distinguir entre algunos que vienen mediante leyes parlamentarias o lo que son los pronunciamientos también a nivel parlamentario. En ese sentido, nosotros destacamos siempre que Uruguay fue pionero en materia de reconocimiento por medio de una ley parlamentaria en el año 65, al conmemorarse el cincuentenario del genocidio armenio. Y bueno, esta ley marcó, digamos, un antecedente por lo cual luego otros países reconocieron también. Entonces, por este motivo, el Uruguay es un país muy simbólico para los armenios, no solo aquí, sino también en el resto del mundo. Hay países que son distintas cámaras que lo reconocen. Creo que el último caso, que es bastante particular, es el de Holanda, donde la Cámara de Diputados reconoce el genocidio armenio, dice que tiene que ir un representante de Holanda a Armenia cuando se conmemoraba el genocidio. El Estado en Holanda acata esa orden, pero se niega a hablar de genocidio armenio y habla de problema armenio. Sí, el uso de la terminología es bastante complicado, digamos, ya que el hecho de reconocer un genocidio es un crimen tipificado y el hecho de reconocer un genocidio en sí tiene ciertas implicancias legales. Entonces, por eso también está la distinción entre aquellos países que bueno, lo reconocen en forma parlamentaria, claro, cuáles son los países que desde el Ejecutivo sale un pronunciamiento, o sea, hay unas cuantas variantes en ese sentido. ¿Qué te parece si repasamos un poquito las circunstancias geopolíticas que se vivían en aquel momento, Primera Guerra Mundial? ¿Cómo podemos enmarcar esta situación tan lamentable que la historia además es cíclica? Está bueno poner atención respecto de qué es lo que pasó en aquella época. Bien, hay un montón de factores, como bien dicen, que hacen que se llegue a esas situaciones. En esa época estamos hablando que el Imperio Otomano vivía en una decadencia, los países balcánicos comenzaban a lograr su independencia, se generaba un montón de contexto social donde debían reubicar a muchas de esas ciudadanos otomanos dentro de la zona de los Balcanes y también, bueno, el marco de una guerra
siempre es propicio para poder llevar a cabo todos estos crímenes, porque no hay mejor oportunidad para lograr la no intromisión de países extranjeros en los asuntos internos de un país que una guerra. Y bueno, bajo los ideales de la idea del panturquismo y el panturanismo, que se refiere al panturquismo es Turquía para los turcos. Y el panturanismo refiere a una ideología en la cual los turcos, al perder los territorios en la parte de oeste, en la parte más europea, se orientaban hacia la parte este, donde también están los pueblos, digamos, turanos, los familiares, digamos, cercanos de los turcos. Entonces, para todo esto, los armenios, que eran habitantes históricos del lugar, representaban una amenaza para los intereses, digamos, panturaños y panturquistas. Y bueno, la guerra fue el marco en el cual se desarrollaron todas las matanzas y el genocidio. ¿Sí? Entre 1,5 millones y 2 millones de personas se estima que fueron asesinadas por el Imperio Otomano, que de las cenizas del Imperio Otomano es que surge hoy Turquía, un país que niega el genocidio. ¿Y cuánto influye eso en que otros países no reconozcan el genocidio para no enfrentarse a Turquía? Bueno, eso es un tema por el cual hemos luchado históricamente. La ubicación de Turquía, o sea, para analizar todas estas cosas hay que tener un mapa enfrente. Claro, un tema geopolítico. Exacto, es todo geopolítica. Turquía se encuentra en un lugar estratégicamente ubicado, ha sido, o sea, a lo largo de la historia de la humanidad ha sido un lugar muy conflictivo en el cual se separa entre Occidente y Oriente. Luego del genocidio, a pesar de haber perdido la guerra, se llevaron adelante juicios en Turquía en los cuales se condenaron a los crímenes, a los autores de los crímenes, pero nunca fueron, se mantuvieron impunes, ¿no? ¿Qué pasa? Luego de esto empieza la polarización del mundo entre Occidente y Oriente, la Guerra Fría, y bueno, Turquía representaba una posición estratégica tanto para los intereses estadounidenses como para los intereses soviéticos. Entonces eso siempre hizo, o sea, los turcos siempre se manejaron diplomáticamente, digamos, a nivel político, como que en ese vaivén que bueno, por lo cual lograron la impunidad hasta el día de hoy, y hasta hoy mismo también sigue siendo un punto neurálgico en los actuales sucesos bélicos en el mundo también. Hoy también la zona de Siria, esta zona misma del Medio Oriente, es una zona conflictiva donde muchos intereses ponen en juego de las potencias, ¿no? La realidad de Armenia hoy, para hablar también de lo que puede pasar mañana, un presidente que se transformó en primer ministro, hubo una reforma constitucional del 2015, donde el Estado pasó a ser parlamentario, por lo que el primer ministro tenía más fuerza que el presidente pasa a ser primer ministro, sale la gente a las calles, 11 días de protestas, un opositor que se manifiesta pidiendo la renuncia del primer ministro. El primer ministro decide renunciar, dice que tenía razón este opositor, y ahora ese opositor mañana puede ser elegido primer ministro. ¿Qué está pasando hoy en Armenia, para cerrar? Bueno, lo que está pasando es que el pueblo ha tenido una gran disconformidad del sistema político y ha salido a las calles a manifestarse de una manera que nosotros valoramos, o sea, son manifestaciones pacíficas. El pueblo se está expresando y desde nuestro lugar apoyamos todo lo que vendría a ser la voluntad del pueblo armenio en encontrar una salida que sea lo que ellos mejor valoren para el destino de la República de Armenia, que en sí es el destino de la nación armenia también. Entonces, de nuestro lado, simplemente valorar también como joven que son las nuevas generaciones las que están tomando protagonismo a nivel político en Armenia y bueno, valoramos eso, la forma en la cual se están dando las cosas y esperamos que se encuentre una resolución bajo los marcos democráticos y constitucionales. Los jóvenes armenios tienen una convocatoria para las próximas horas aquí en nuestro país. Es así, íbamos a marchar el viernes pasado, la Marcha por la Justicia es una marcha que hacemos desde el año 2008, por memoria, como un acto de memoria, pero también reivindicativo. Por inclemencias del clima no pudimos realizarla el viernes por la tormenta, la pasamos para este jueves, entonces estamos convocando para el jueves a las 18:30 desde la Plaza Independencia, marcharemos hacia la explanada de la Intendencia bajo el lema Memoria, Justicia y Reparación. Bueno, ojalá el clima los acompañe esta vez, Ari. Bueno, muchísimas gracias por
por el espacio. Por favor. Gracias por habernos visitado. Es momento de hacer otra pausa en 7.000 millones y ya venimos con el tercer bloque. Tercer bloque del programa número 49 de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Sí, yo estaba mirando los mensajes que siguen llegando y bueno, el nivel de profundidad que le podemos dar en televisión, sobre todo cuando tocamos varios temas, algunos se están quejando y quieren más profundidad, más tiempo. Estamos en televisión y tenemos cierto grado, cierto tiempo para tratar los temas. Está bueno que les dispare la curiosidad a ustedes y que sigan... Sí, hoy en día se puede seguir generando sus propios aportes y por supuesto que sigan preguntando. Hablábamos del mundo del trabajo, de la robotización de muchos puestos de trabajo y lo que puede pasar en un futuro no tan lejano. Y vamos a traer un ejemplo del mundo de la docencia, del mundo de la educación. En Finlandia están utilizando un robot como docente de lengua. Where do you live? I just moved to Tamla School. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Robot. Mint. 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 I think the new curriculum, the main idea is to get the kids involved and get them motivated and get them, make them active. And I see Elias as one of the tools to, get different kind of practice and different kind of activities into the classroom. Do you want me to sit? Yes. Hienoa, vastauksesi oli oikein. Hienoa, vastasit oikein. Bueno, ahí está entonces la experiencia finlandesa al respecto. 21 horas 56 minutos. Recuerden que el programa lo pueden volver a ver en la repetición que hay en TNU domingo 12:30 y que a partir de mañana está disponible en la videoteca del canal. En 7.000 millones ya hemos descubierto varios dinosaurios nuevos. Es algo que nos acompaña desde la primera temporada. En estos 49 programas nos hemos llenado de dinosaurios y hoy vamos a conocer uno nuevo que fue descubierto en Transilvania y es el más grande que se ha conocido hasta ahora de su especie. Muy bien. Es uno de los dinosaurios más exóticos que se ha descubierto. Se trata de los huesos de un Pterosaurus, un extinto animal que tuvo un físico diferente a cualquier otra especie de dinosaurio. El fósil se encontró en una roca de 120 metros de alto en Transilvania, en Rumania. La criatura, apodada Drácula debido a su procedencia, se exhibe ahora en el Museo de Dinosaurios Altmuetal, en Alemania, como parte de su exposición Emperadores de los Cielos. Los paleontólogos que trabajan en el proyecto dicen que inicialmente no creían que la criatura fuera lo que resultó ser. Dicen que es el más grande y robusto de su tipo que se haya encontrado. Bien, bueno, momento de irnos y nos vamos a ir con una banda homenaje. Hoy estuvimos hablando de Nicaragua, temprano, ya parece que fue hace un rato largo. Estuvimos hablando de Augusto César Sandino, el héroe que luchó contra las invasiones estadounidenses. Y nos vamos con una banda homenaje, Sandino Rockers. Sí, ahora pegadito a 7.000 millones viene los premios platino por la pantalla de Televisión Nacional. Sí, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Desobedecer, por justa ley. Desobedecer, por justa ley. Desobedecer, por justa ley. Desobedecer.
de pobreza.